Nora Bucio. Muchísimas gracias, Nora Bucio. Hola Violeta. Con la doctora Male Esparza. Como todas las semanas en el estudio de MBS Noticias, la doctora Male Esparza. Mi querida Male, ¿cómo estás? Bien, ya casi cerrando el año, querido Juanma. Cerrando el año, únicamente esta y 2 participaciones más y le damos la bienvenida al 2026. Así es, ya casi. Oye, hay algo que tiene que saber la gente, porque luego, tristemente, como lo contábamos la semana pasada, hay personas que dan por hecho ciertas cosas que suceden y lo normalizan cuando no es lo normal. En esta ocasión estamos hablando de la violencia obstétrica. ¿Por qué no arrancamos de lo que es este tipo de violencia y de ahí empezamos a desmenuzar lo que traes hoy? Claro que sí. Bueno, es muy importante decir que este tipo de violencia existe y está tipificado también como un delito. Está de hecho mencionado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se refiere a aquellas agresiones que ocurren en el terreno de la práctica ginecobstétrica y que pueden ser, por lo tanto, invisibilizadas como eso. Te estaba escuchando antes del corte con una nota sobre cirugías estéticas y tú decías, pues hay que saber si son médicos o no son médicos. Bueno, incluso si son médicos, primero, claro, revisar. Y luego el hecho de que tengan la bata no los autoriza a cometer pues ciertas fechorías, ciertos delitos. Entonces, es muy importante ubicar a qué tipo de agresiones nos referimos. Y sí, por ejemplo, está medido, y te quiero dar esos datos muy concretos de nuestro país, porque parecería que es algo que, pues, quién sabe, le ha pasado a 2 o 3 mujeres, ¿no? No, le ha pasado al 31% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto en los últimos 5. 31% de las mujeres en México han sufrido agresiones como las siguientes, para que quienes nos están viendo para que sepan, esté clarito, ¿no? ¿Qué implica, qué está contenido dentro de este tipo de violencias? Gritos y regaños por parte del personal médico, presión para colocar algún método anticonceptivo o incluso operar sin el consentimiento para que la mujer ya no pueda tener hijos. Indiferencia del personal ante las preguntas sobre su parto o el estado de su bebé. Esto es terrible, 28.6% de las mujeres sufren esto. ¿Te imaginas la angustia de recién haber parido y que no te digan cómo estás o cómo está tu bebé? Es verdaderamente criminal. Retraso en la atención, cosas ofensivas, humillantes, denigrantes y también algo, Juanma, que tú habrás visto muy reciente, el 12 de diciembre fue detenido el que es conocido como el rey del parto inducido. Sí. Inducir el parto también es una forma de violencia obstétrica. Ese es un caso que lleva muchos años, desde 2023. Hay una colectiva que se llama Conovarios que empezó a llevar ese caso a la mirada pública y finalmente fue detenido el agresor. Pero es un señor que se hizo millonario, era conocido porque había miércoles de parto. Pues es un poco raro, ¿no? Que todas las mujeres paren en miércoles. Entonces se acomodaba a la agenda de él y ese no es un caso aislado, es algo, de nuevo, 31% de las mujeres lo sufren. En Etiopía es el 79.7%. En Estados Unidos es el 28.1%. No. Es un volumen muy grande de este tipo de agresiones. Sí, 2 de cada 10 mujeres en Estados Unidos, 3 de cada 10, ¿no? Casi 3 de cada 10. A ver, y es importante platicar de este tipo de casos porque sucede muchísimo más de lo que uno piensa. Y luego, como le decía al inicio, ¿no, Male? Muchas mujeres dicen, pues es normal, lo está haciendo un doctor, entonces ha de ser algo que se usa cotidianamente, cuando no es así. Claro, si te lo dice el médico, yo por eso digo, hay delincuentes de bata blanca. Si te lo dice el médico, tú le vas a creer, porque además te encuentras en un estado de vulnerabilidad. Y fíjate, hay una cosa que a mí me impacta muchísimo, que existe el Consejo Mexicano de Ginecología, y cuando estalló todo este caso del rey del parto inducido, ellos decían que pues las quejas de las mujeres no habían procedido porque ellas se encontraban, y fíjense, voy a leer, en un evento emocionalmente no óptimo para contestar si fueron o no tratadas bien. ¿Qué? Entonces es otra vez todo este contexto machista, todo este contexto patriarcal que tiende a invalidar la reacción emocional, no solo de las mujeres, también de los hombres, pero en este caso nos vamos a enfocar en las mujeres, y entonces las empiezan a llamar locas, dramáticas, exageradas, inestables emocionalmente, ¿no? Para contestar si fueron o no tratadas bien, no perdón. Este es un delito que atenta absolutamente contra la autonomía física de la mujer.
A ver, nos preguntan aquí, tal vez si no lo explicamos bien, ¿quién es el rey del parto inducido? Bueno, es un ginecobstetra, ahora pues le llamamos Jesús N porque ya está detenido. Fue conocido como el rey del parto inducido porque hizo cientos de partos que no tenían por qué ser en ese momento, pero a él le quedaba bien en su agenda, los miércoles, decía yo. Se sabe que hizo también, por ejemplo, procedimientos de inseminación sin el consentimiento de la víctima, puso a bebés al límite de la vida. Yo conocí a algunas de las integrantes de Conovarios que estaban reclamando justicia ante los abusos de este médico, hoy detenido finalmente, después de estar un año prófugo. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con la llegada de la nueva fiscal de Ernestina Godoy. Ella conoció, de hecho, el caso, en su momento yo se lo platiqué como consejera en género del Consejo Ciudadano y ella fue muy abierta, abrió una mesa. Entonces estoy segura de que el hecho que se haya destrabado su detención tiene que ver con la llegada de la nueva fiscal a nivel federal, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, contaban que su bebé tenía ahora un retraso porque al inducirlo, pues se altera todo el ciclo, entonces de pronto no había podido respirar bien o no les decía qué estaba pasando con el bebé, que encontramos que es una de las modalidades de violencia ginecobstétrica, cesáreas no informadas o cesáreas forzadas. Ese es un dato muy interesante porque van en aumento el número de cesáreas frente al parto natural. El parto es un proceso muy natural. Y nos han hecho creer, y entre más desarrollado es el país y entre más rica es la persona, más le hacen creer que es un tema que puede programar y que no es natural, fíjate, ahora sí que antinatural, ¿no? El otro es parto natural. Les dejó afectaciones permanentes en la salud a mujeres y a bebés que atendió. Entonces fue conocido así el rey del parto inducido, de hecho lo bautizó así un medio de comunicación, Animal Político, una reportera que por cierto luego la demandó. Este señor la demandó para que ella no pudiera seguir publicando. Se llama Marcela Nochebuena y pues sí, hay que darle su crédito también, ¿verdad? Porque ella trajo el tema a la vista pública. Ese es el rey del parto inducido, pero seguramente hay muchos más. Yo creo que de lo que sirve esta detención ocurrida apenas el 12 de diciembre es de que muchas mujeres se den cuenta, a mí me pasó eso, pero eso quiere decir que lo puedo denunciar, que puedo denunciar a ese médico que abusó de sus funciones y me violentó. Mira, esta pregunta también se me hace muy buena. ¿Sucede más en clase baja o en clase alta o no tiene nada que ver? Bueno, la violencia de género es estructural, lo hemos comentado acá muchas veces. El tema es que en la práctica privada luego puede haber más abusos. De hecho, por ejemplo, hay muchas más cesáreas que ocurren en la práctica privada que en la práctica pública. Entonces, sí puede haber una correlación, pero no solo es caer en un mito y entonces creer, a mí no me va a pasar porque pertenezco a esta o a la otra. Sin duda alguna. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Y le recuerdo, por cierto, si usted está pasando por este tormento, no sabe con quién hablar, con quién acudir, en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia lo pueden atender de forma gratuita, tanto un apoyo psicológico como un apoyo jurídico, Male. Así es, este tipo de violencia se puede reportar al 55 55 33 55 33, que es la línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano, que atiende todo el día y toda la noche. Se puede reportar también a través del asterisco 765, que es el espacio de atención que tiene el gobierno de la ciudad. Para atender a las mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera de sus modalidades, y también podemos escucharlas y acompañarlas desde Hola Violeta AC. Están abiertas nuestras redes todo el tiempo. E insisto, no es normal, hay que alzar la voz. Si no se anima, cuénteselo a alguien que tal vez tenga la oportunidad de decirle a un tercero, digamos, con poder, lo que está sucediendo. No hay que callarnos, no hay que dejar que estas personas, estos tipejos o tipejas, avancen. Como lo que sucedió en Guanajuato. Déjame voy con Sergio Ortiz y me gustaría retomar contigo, Male, porque un veterinario en un zoológico acosó a sus compañeras y ellas alzaron la voz. Sergio Ortiz. Eric N., veterinario del Parque Zoológico de León, fue señalado por presuntamente cometer acoso sexual
contra sus compañeras de trabajo. La paramunicipal recibió el pasado jueves 11 de diciembre una notificación de los procesos por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. El también hermano del exdirigente del Partido Verde Ecologista de México en el Estado, Sergio Contreras, y actual coordinador de los diputados del mismo partido en el Congreso del Estado, recibió la notificación este lunes 15 de diciembre a través del área jurídica. Todo ello en medio de especulaciones al interior del recinto animal desde la muerte de 24 borregos bufones por parte de una jauría de perros, o por lo menos eso es lo que dice la autoridad, la renuncia de su director Rigoberto Montes hasta la suspensión provisional del recinto por parte de un juez federal. Al momento solo se ha confirmado que se notificó a la paramunicipal sobre 2 expedientes abiertos en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en su contra. Mi reporte desde Guanajuato. Muchísimas gracias, Sergio. Importante alzar la voz para que se haga noticia, no necesariamente algo viral, pero que la gente sepa y la gente pueda denunciar a este tipo de personas que están afectando una sociedad completa, Male. Sí, totalmente, lo dices tú muy bien. Ahora sí que ni más ni menos palabras necesita lo que estás explicando. Hay que alzar la voz. Porque si no, no podemos saber. Y cuando alzamos la voz, alguien más se va a identificar. Yo creo que ese es el gran valor que tuvo el que algunas de las víctimas del Rey del Parto Inducido formaran el colectivo Con Ovarios, ¿no? Y hoy logran un precedente judicial. ¿Pero por qué? Porque una se atrevió a alzar la voz y luego la otra y luego la otra y luego más supieron que esto existía. En todos los casos, de todo tipo de agresiones, derrumbemos ese mito de que me da pena, me da vergüenza, nos van a señalar. Puede ser que algunos te señalen, pero también puede ser que eso inspire a otras personas a decir, a mí también me pasó algo así. Ahora, una pregunta más, si me lo permites, Male. Claro. Y si la violencia es entre mujeres, ¿dónde se ve? Como el caso de la Cámara de Diputados Ciudad de México, que es el Congreso de la Ciudad de México. Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo había pensado traer, de hecho, ese como tema, ¿no? Porque también nos ayuda a mirar que la violencia existe también cometida entre mujeres. O sea, lo que vimos pues en el Congreso de la capital nacional es un momento muy penoso. Realmente las primeras planas ayer eran pues una vergüenza. Yo creo que eso no es nunca el camino. Yo creo que si nosotras, estoy convencida de que si nosotras como mujeres estamos ¿Atrapado en un trabajo rutinario? ¿Quieres la oportunidad de comenzar de nuevo? Muchas personas quieren más estabilidad, un cambio de perspectiva. Lucha contra la violencia, pues eso incluye no generarla nosotras, no cometerla nosotras. Lo que vimos pues es algo muy penoso, sí puede ser entre mujeres, y pues era una cosa, había una foto que eran de verdad cuatro jalones simultáneos, sí. ¿No? Parecía máscara contra cabellera, muy penoso porque son figuras de autoridad, son figuras a las que pues muchas infancias o muchas juventudes pueden mirar como una aspiración y se derrumba parte del discurso en contra de la violencia cuando ellas mismas, desde esa posición pública, la cometen, ¿no? La propia presidenta lamentó y condenó los hechos. ¿Puedes repetir otra vez el teléfono? Me imagino que del Consejo Ciudadano, ¿no? Sí, por supuesto, es 55 55 33 55 33 y también está el asterisco 765 que ayuda 24/7 a las mujeres en esta ciudad. Bueno, todas sus preguntas de todas maneras las sigue respondiendo, pero a través de redes sociales. Male en... Hola Violeta AC en todas las plataformas y Male Esparza Guevara. Male, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Felices por posadas. Felices posadas. ¿Ya arrancó? Ya. ¿Ya tienes la próxima? Ya, hoy mismo. ¿Nos vas a invitar? Obvio. Muchísimas gracias, Male. Gracias a usted por formar parte